estás, mi querido amigo? Bienvenido y bienvenida. Esperando que la bendición de Dios te alcance donde quiera que te encuentres. Pasamos el día de hoy ya a nuestra lección número 8 de nuestro estudio, que lleva por título La esperanza del Nuevo Testamento. Y tenemos un tema muy interesante el día de hoy, como todos los temas. El versículo clave se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te voy a desafiar, querido amigo, amiga, a que cada semana te memorices el versículo clave de cada estudio. Bueno, vamos a pasar al desarrollo de este estudio. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de esta vida? A veces uno se mira al espejo y dice, ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Con eso todo acabó? ¿Qué pasa con mis seres queridos, que yo amo, mis amigos, hermanos, esposo, esposa? Quisiéramos pasar horas sin fin con aquellos que más amamos. Aun cuando estamos lejos, a la distancia, extrañamos a aquellos que amamos. ¿Será que hay esperanza más allá de esta vida? Siendo que la vida ya es pesada y tiene dificultades, circunstancias no agradables, seamos creyentes o no, la vida es dura en esta tierra. Pero te puedes imaginar a aquellos que no tienen esperanza como nosotros que somos creyentes. ¿Cuán dura para ellos será esta vida, sin ninguna mano fuerte donde agarrarse, donde sostenerse? Pero en todo este afán y preguntas y cuestiones que la vida tiene, tenemos un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la promesa bíblica de la vida eterna en Jesús. Con Jesús en nuestra vida tenemos esperanza, porque el hombre puede vivir meses tal vez sin comer, puede vivir días sin agua, pero sin esperanza es un camino sin rumbo y sin salida, sin luz en el horizonte. Es por eso que tenemos la promesa bíblica de una esperanza más allá de esta vida. Vamos a ir y ver qué dice Pablo sobre la resurrección y sobre la promesa que tenemos como cristianos. Si vamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos 16 al 19, dice la palabra de Dios allí. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está aquí argumentando contra aquellos que dicen que no hay resurrección. Pero él dice y argumenta que justamente si Cristo no resucitó, tampoco los que durmieron en Él van a resucitar. Es decir, seríamos los más tristes o los más miserables porque nuestro mensaje no tiene sentido. Nuestro mensaje que predicamos no puede ir más allá de la muerte. Pero Pablo en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, ha sido o es hecho. Es decir, la resurrección de Cristo es nuestra única esperanza que tenemos en esta tierra. Aun cuando la vida se torna difícil, dura, trabajosa, tenemos esperanza en medio de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Tenemos esperanza porque si Cristo resucitó, si un día tú y yo nos toca pasar al descanso, así como Cristo resucitó, también, dice la palabra, nosotros vamos a resucitar. Es por eso que yo siempre digo que lo peor que al ser humano le puede pasar no es la muerte, es una muerte lejos de Jesús. Eso es lo peor que te puede pasar, que la muerte te encuentre lejos de Jesús. Porque si la muerte te encuentra cerca de Cristo y conectado con Cristo, te espera la resurrección
y por ende también la vida eterna y la inmortalidad. Es la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Es decir, tenemos esperanza. Nuestra vida no solamente acaba en este mundo y no acaba con la muerte. Tenemos una esperanza más allá de esta vida. Hay una cita que les voy a leer y voy a compartir con ustedes. Dice lo siguiente: el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa. Y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Cristo nos ofrece el cielo, nos ofrece la vida eterna. Perder eso a cambio de placeres momentáneos, placeres pasajeros, no tiene sentido. Es por eso, mi querido amigo, que te invito a que tú puedas mirar, puedas poner tu mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, se desgastan, se pudren, desaparecen. Todo lo que está en este mundo es pasajero, es vanidad. Pero más allá del sol, como dice el himno, tenemos una patria celestial. Y Dios nos promete resucitarnos si morimos y también la vida eterna como regalo para cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesús. La siguiente pregunta que vamos a responder también en esta lección es: ¿por qué Jesús demora? ¿Cuál crees tú que es la mejor respuesta para aquella pregunta? ¿Por qué crees tú que Jesús demora? Han pasado ya 2000 años desde que Cristo apareció en esta tierra. Vino como Salvador y los discípulos han continuado predicando la segunda venida, la cercanía, la inminencia de la segunda venida de Jesús. Pero hoy en día como que ya es algo que no se predica bastante. Se ha tomado como algo, una expectativa no realista en el día de hoy. Y Pedro decía que en los últimos tiempos se van a burlar de aquellos que esperan la segunda venida de Cristo. Y yo recuerdo, mis queridos amigos, cuando era muchacho, cuando era niño, en mi iglesia donde yo nací, allá en mi país, había muchos hombres. Teníamos un logo, inclusive un logo allí en la iglesia que decía: Maranata, Cristo viene, prepárate ya. Y mis amigos mayores, los ancianos, pastores, predicaban con qué poder, con qué pasión de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto, prepárate ya. Donde quiera que estábamos, nuestro saludo era: Maranata, Cristo viene pronto. Pero como que hoy en día ese mensaje se ha enfriado, se ha apagado un poco en nuestros corazones y en nuestras iglesias, tristemente, no se predica con convicción acerca de la segunda venida de Cristo, justamente por la demora, ¿no? Pero ¿por qué Jesús demora? Y yo creo, queridos amigos, que lo que más nos debe importar no es la demora. Lo que más te debe importar es si estás preparado y listo, ¿no?, para encontrarte con tu Salvador. Y saben, hay un versículo que nos habla un poco del por qué Jesús demora. Y se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y dice ahí la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Una de las razones por la cual Jesús se tarda es que tú y yo nos preparemos y procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no se goza en la muerte del impío. Dios quiere que todos vengan a reconocerle a Él como su único Salvador, como la única esperanza para este mundo. Pero tristemente no todos van a reconocerlo. Pero la demora justamente es porque Él desea salvarte, Él desea salvarme. Al fin y al cabo, amigos, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que más nos debe preocupar aquí en esta tierra es que tenemos una corta vida. ¿Cuánto dura nuestra vida como seres humanos? Tal vez 60 años, 80 años. Es un periodo corto de tiempo que tú y yo tenemos para prepararnos para ese encuentro con Jesús. Alguien dijo alguna vez que la vida es como una vela encendida en pleno viento. Cualquier momento se puede apagar. Así es nuestra vida. Es por eso que si Jesús demora, eso no es mi preocupación. Eso no me incumbe a mí preocuparme y ver cuándo y cómo y qué año Cristo viene. Lo que me debe preocupar es si yo estoy preparado y listo para irme con Jesús. Si Cristo vendría esta noche, si Cristo vendría mañana,
¿Estarías listo para irte con Él? ¿Estarías preparado juntamente con tu familia para irte con Jesús? Es una pregunta que merece, ¿no?, reflexión. El regreso de Cristo está a un instante de tu muerte. Porque cuando morimos, ahí quedamos, pasamos al descanso. Y lo primero que veremos cuando Cristo venga por segunda vez es justamente la segunda venida de Cristo. Cuando uno descansa o duerme, no se da cuenta del tiempo que pasa. Cuando abre los ojos y amaneció. Pero somos inconscientes o estamos inconscientes allí dormidos. No nos damos cuenta que ha pasado ya 12 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas. Y nos despertamos y vemos otra vez el sol. Igual cuando morimos y morimos en Cristo, lo primero que veremos al abrir nuestros ojos será la segunda venida de Cristo. Nuestra vida es un poco de tiempo que tenemos. Si piensas tú en el tiempo que tienes como ser humano, en realidad es corto tiempo que tienes para prepararte, para prepararme, para encontrarme con mi Salvador. Entonces ya sabes por qué Jesús se demora. No porque ya no va a volver o porque se arrepintió de su promesa, no, sino que Cristo prometió que va a volver y Él vendrá por segunda vez. Lo que nos preocupa no debe ser el cuándo, sino que simplemente la promesa. Él prometió y vendrá, y su palabra se cumplirá. Así como en la primera venida Él prometió que vendría y vino, también en la segunda venida se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez en esta tierra. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? O también podemos preguntarnos, ¿cómo puedo estar seguro de la promesa de la resurrección? Ya que, pastor, estamos en esta tierra, en este mundo de pecado, seamos creyentes o no, un día vamos a morir. Coma saludable o no coma saludable, si Cristo no viene de aquí a 100 años, todos vamos a morir. Entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de que la resurrección es una realidad y yo cómo puedo abrazar esa promesa? El libro de Juan nos relata justamente la historia de Cristo como el pan de vida. Y vamos a leer esa historia, unos cuantos versículos, y vamos a ver allí lo que nos promete Cristo. El libro de Juan, el capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Juan, los versículos 34, 40. Vamos a ver allí. Cristo es el pan de vida. Libro de Juan, capítulo 6, 39 y 40. Mira lo que dice aquí Jesús. Jesús está hablando en estos versículos, 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está hablando aquí de una resurrección en el día postrero, ya que Él es la resurrección y la vida. Él puede hacer eso. El versículo 40 también declara y dice lo siguiente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, qué interesante. Aquí Jesús está uniendo el día postrero, la resurrección y también la vida eterna. En Cristo únicamente podemos encontrar vida eterna, no en otra fuente. El mundo te puede ofrecer diferentes vías y formas y caminos de aparente vida plena o vida completa o vida próspera, pero aquel que te puede ofrecer vida eterna solamente es Jesús. Y vamos a ver aquí dos cosas para que tú puedas abrazar la promesa de la resurrección. El primero es que Cristo es el pan de vida que tú y yo debemos aceptar. El versículo 51 dice, del capítulo 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Quién es el pan de vida? Es Cristo Jesús. Aquí en el capítulo 6, Cristo se da a conocer como el pan de vida, el pan que descendió del cielo, vino a dar su vida por nosotros. Yo tengo que reconocer
que el único camino de salvación y de vida eterna es Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otra forma de alcanzar la salvación y la vida eterna. Como dice Pablo en Hechos, o si no me equivoco es Pedro, en ningún otro hay salvación, ¿no? Solamente en Cristo Jesús. Punto número 2 es creer. El versículo 35 dice lo siguiente: Jesús le dijo, y yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La segunda parte que nos toca hacer es creer. La primera es aceptarlo a Cristo, creer en su palabra, creer en Él, ¿no? Y como resultado tendremos justamente la esperanza de la resurrección. La esperanza, si morimos en esta tierra, morimos en Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección en su segunda venida. Ya sabes, mi querido amigo, si tú quieres abrazar y quieres hacer tuya esa promesa de resurrección, tienes que reconocer a Cristo como el único que te puede dar vida eterna. Número 2, creer en Él, aceptarlo como tu único Salvador. Pasamos a la siguiente pregunta, que es muy interesante. Ahora, pastor, ¿cuándo ocurre o ocurrirá la resurrección? ¿Cuándo ocurre la resurrección? Y aquí vamos a poner bien en claro el asunto. Mucha gente, como ya vimos hasta aquí, la Biblia no enseña sobre un alma inmortal. Cuando morimos vamos al sepulcro y del polvo fuimos tomados, al polvo volvemos y no hay nada que deambula por allí o vaga un espíritu desencarnado. Eso no es bíblico, es una filosofía griega y pagana, ¿cierto? Ya aprendimos hasta aquí que cuando uno muere va al descanso y cuando Cristo venga por segunda vez nos va a resucitar si morimos en Él. Y como decía el versículo clave de la semana, si tenemos al Hijo tenemos vida eterna. La única forma de tener vida eterna es cuando estamos conectados con Cristo, ¿no? Con Cristo. La resurrección. ¿Cuándo es que va a ocurrir la resurrección? Había un grupo de personas en el tiempo de Pablo que creía que la vida eterna y la transformación solamente era para aquellos que esperaban con vida la segunda venida de Jesús. Y los muertos, pues ahí se quedaban. Estaban un poco confundidos. Y Pablo justamente va a poner o va a enseñarles a ellos que nosotros como seres humanos, si morimos, también seremos transformados y recibiremos también la inmortalidad. Si vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, vamos a ver allí lo que Pablo enseña a su iglesia. 4, 13 al 18. Es por eso que Pablo empieza este versículo, ¿no? con la siguiente afirmación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando la Biblia habla de los que duermen, ya sabemos hasta aquí, hemos estudiado antes, que se refiere a los muertos, a los que descansan, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza de resurrección. Dice él, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Un momento aquí, mucha gente toma este versículo para enseñar una idea equivocada de que Cristo va a traer a aquellos que murieron, que están en el cielo, porque la creencia común es que cuando uno muere se va al cielo, ¿no? Este versículo dice, aquí está, ¿no? Aquí está justamente, Cristo va a traer a las almas que están en el cielo, van a traer para que se unan con sus cuerpos. No, mi querido amigo, eso no enseña la palabra de Dios, ¿no? Porque si sería esa afirmación correcta, ¿para qué la resurrección? ¿Para qué los muertos van a resucitar? Porque eso es lo que Pablo va a decir más adelante. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y escucha lo siguiente, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, los que estamos con vida cuando Cristo venga, no nos adelantaremos a los que ya murieron, no. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te das cuenta? Pablo y la Biblia no se puede contradecir. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces la resurrección ocurre cuando Cristo viene por segunda vez. Dios levantará a los muertos que durmieron en Él para encontrarse con los redimidos que están vivos. La palabra traerá allí significa que Jesús va a resucitar a aquellos creyentes fallecidos y hará que estén presentes en el regreso de Cristo, de modo que estarán con Jesús. Entonces la resurrección toma parte cuando Cristo viene por segunda vez. Y qué maravillosa esperanza, amigos, tenemos como cristianos, de que si morimos, tenemos la esperanza de la resurrección, así como Cristo resucitó de los muertos y venció la tumba y tiene las llaves también de la tumba y del Hades. Así que ya saben, la resurrección es parte justamente o toma parte en la segunda venida. Pasamos entonces a nuestra última pregunta de este estudio, que es, ¿cuándo ocurre el rapto? ¿Y por qué el rapto no es tan secreto? Interesantes preguntas. Vamos a responder esto con la palabra de Dios y vamos a ir al libro de 1 de Corintios, capítulo 15, el versículo 51. Dice la palabra de Dios allí: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mucha gente toma este texto para decir que el misterio que Pablo habla aquí es el rapto secreto. Y el rapto secreto es una enseñanza no bíblica, muy común en nuestros días, ¿no? Que dicen que 7 años antes de la segunda venida de Cristo, mucha gente será llevada al cielo, será raptada en secreto. La gente va a estar allí en el avión, en el carro, va a ser toda una destrucción total porque la gente va a desaparecer, va a quedar nada más sus ropas. Inclusive hay una película, un libro que se llama Left Behind, que es justamente dejado atrás, ¿no? Y es muy común hoy en día que mucha gente tenga esta idea o este concepto erróneo de lo que es el rapto, justamente influenciado por ese tipo de contenido o literatura. Pero Pablo no está hablando aquí del misterio del rapto secreto, ¿no? Está hablando aquí de que los justos, tanto vivos como muertos, serán transformados, porque el versículo 52 dice en adelante: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo aquí se está refiriendo no al rapto secreto, sino a la transformación que se llevará a cabo cuando Cristo venga por segunda vez. En otras palabras, el rapto ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y ahora no es secreto, ¿por qué? Porque la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis que todo ojo le verá. Cuando Cristo venga por segunda vez, el mundo entero verá aquel acontecimiento. Y Jesús mismo, cuando habló de su segunda venida en Mateo 24, vamos a verlo allí, habló que Él vendrá con gran poder y gran gloria, juntamente con sus ángeles. Entonces no puede ser que Cristo venga en secreto o lleve en secreto a los redimidos. Esta idea no tiene cabida en la Biblia, ¿no? Dice allí el capítulo 24, los versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las naciones o las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué más dice el versículo 31? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Te das cuenta que con esto
La Biblia enseña claramente que Cristo vendrá en forma visible y que el rapto tomará o se llevará a cabo cuando Cristo levante a los muertos justos y se unan juntamente con los vivos justos y sean llevados, sean arrebatados al cielo. ¿No? Allí ocurre justamente este arrebatamiento después de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué el rapto no es tan secreto? Porque la venida de Jesús es un evento literal, es un evento audible y es un evento visible. Todo ojo le verá, como dijimos. Por el contrario, la segunda venida, cuando Cristo venga por segunda vez, será un evento maravilloso, porque nos encontraremos con aquellos que se nos adelantaron, que ya descansan, que ya duermen en el Señor. Podemos abrazar a nuestros amigos, podemos reunirnos con aquellos que ya partieron. Será un evento maravilloso, porque dará lugar a un encuentro eterno. Cristo acabará con el dolor y la muerte y las lágrimas, y la muerte ya no existirá más, como dice Pablo. El último enemigo que será derrotado va a ser la muerte, porque hoy en día la muerte nos arranca a los seres queridos que amamos, a nuestros hijos, amigos, pero eso terminará y acabará cuando Cristo venga por segunda vez. Y tenemos la promesa, hermanos queridos y amigos, de que así como Cristo resucitó, tú y yo también, si morimos en Cristo, podemos resucitar. Tenemos la plena seguridad de que seremos transformados, de que todo acabará. Todo este mundo de dolor y de lágrimas, de sufrimiento, va a terminar con la segunda venida de Cristo. Es por eso que Tito llama esta promesa, ¿no? La promesa bienaventurada, porque esta promesa nos da esperanza a cada uno de nosotros, que mientras estamos en esta vida, tenemos esperanza. Mientras estamos peregrinando en este mundo de dolor, vamos rumbo a nuestra patria celestial. Y en ese camino, si nos toca morir y morimos en Cristo, tenemos la plena seguridad de que el Señor un día nos levantará, así como Cristo resucitó. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cuánta esperanza aporta a tu vida la verdad de la resurrección y la vida eterna? Yo sé que es mucha esperanza, porque creer en Jesús, tener esperanza, le da sentido a tu vida, le da una dirección, un significado a tu vida. No estás más aquí en este mundo sin saber a dónde vas, ni quién eres, ni para qué estás aquí. Tienes una razón por la cual vivir, tienes una bandera que levantar, tienes un destino que perseguir. Y eso nos da justamente la esperanza que tenemos en Jesús. Mi querido amigo, ¿por qué no poner nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en el Señor Jesús y dejar que Él lidere nuestra vida, Él lleve nuestra vida conforme a su voluntad? Aunque pasemos por problemas, aunque pasemos por dolor, a la final nos espera un futuro glorioso. Tenemos un destino de gloria si nos ponemos del lado de Cristo Jesús. Querido Padre, eterno Dios, Señor, gracias por tu promesa, porque tu palabra, tu persona, le da sentido a nuestra vida. Podemos vivir contentos y gozosos aún cuando estamos en pruebas y enfrentando circunstancias que no comprendemos, porque tenemos la plena seguridad de que aquel que comenzó la obra en nosotros, la terminará hasta el día cuando Cristo venga por segunda vez. Señor, gracias por tu promesa y por la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Gracias, Padre, porque no estamos solos. En este mundo de dolor tenemos esperanza y nuestra única esperanza eres tú, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo video, lección número 9. Te mando un fuerte abrazo.